y encontrarnos aquí en esta cita, en este reencuentro, después de más de 2 años de no haber podido hacer estos encuentros empresariales ahora presenciales. Empezamos pues con la oración inicial. Señor, te pido repitamos todos. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. Bueno, nuevamente les agradezco a todos los que se han dado cita a este evento, a este encuentro presencial con el ingeniero Ricardo Rivadeneira, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Les comento también que hoy en Diario Expreso le hace una entrevista de más de media página por si quieren saber cualquier detalle adicional sobre el tema de la bolsa, ¿verdad? Es una amplia entrevista. En todo caso, antes de darle paso a Pepito, que nos va a hablar un poquito del perfil del economista Rivadeneira, quiero anunciarles que en ACE estamos trabajando en un programa de mentoría. Teresita, no sea mala, me da un poquito de agua, sí. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido. Recién empezamos, ahí está su puesto. Sí. ¿Cómo estás? Ahí estaba. Este es el programa del cual les hablaba, que es un programa que vamos a iniciar ahora en el mes de junio. Un programa que estamos trabajando, va a ser un compartir entre los socios seniors de los miembros de ACE y jóvenes desde 18 años hasta 35 años, ¿no? La idea es de crear un espacio, crear una comunidad donde se puedan encontrar, donde cada uno de ellos pueda compartir sus experiencias y donde a través de su mentor pueda crecer profesionalmente y proyectarse. Pero también queremos que estos jóvenes, este programa, dé como resultado que trabajen en un proyecto, o sea, aprender haciendo. Es lo que queremos y lo compartimos para que ustedes en sus comunidades, sus empresas, mencionen a personas que puedan participar en este programa. Este es el primero del año 22 y esperamos pues que seguir con estos programas, ¿no? Ese es el primer anuncio, ¿no? Teresita y yo vamos a estar con el tema de las entrevistas y vamos a hacer una selección de aquellos que cumplan con todos los requisitos que consideramos importantes para ser parte de este programa. Lo segundo que quería compartir es, como todos ustedes saben, durante las últimas, por lo menos, charlas que antes eran digitales y ahora son presenciales, pues hemos venido con este mismo tema del cuidado del medio ambiente, de los problemas que se dan con la crisis climática, y en ese sentido, pues en el mes de marzo tuvimos como invitado al ministro Gustavo Manrique y a Gustavo Muñoz, que nos hablaron, nos dieron pautas y en cosas muy sencillas en las que podemos trabajar, en cambios internos, como cambio de hábitos, a lo mejor de aquellos que les gusta, por ponerles un ejemplo, echarle agua al carro con la manguera, que ahora, uy, estoy desperdiciando agua, o que dejan la ducha abierta, o que dejan todos los celulares y los aparatos conectados, que seamos un poquito más conscientes. Fue una de las cosas que nos mencionó Gustavo Manrique, y de todo el trabajo que está haciendo el Estado y de lo que cada una de las personas podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestras posiciones. En la siguiente charla, o sea, en el mes anterior, estuvo Javier Lazo,
exministro de Agricultura, que también vino a hablar sobre el mismo tema, sobre el comercio justo, sobre poner a la persona en el centro, sobre crear productos orgánicos, sobre lo que él está haciendo, hacer un testimonio de el cuidado del medio ambiente, de proteger a la natura viva, de cuidar a la naturaleza, como nos ha mencionado el Papa Francisco en Laudato Si, a la casa común. Y siguiendo este ambiente del tema climático y de todo lo que nos preocupa, pues ahora está el economista, Ricardo Rivadeneira, que viene a hablarnos sobre, póngale por favor el título, sobre los bonos temáticos, que ahí estamos hablando de dos bonos, ¿no? Los sociales y los ambientales, y que ambos pueden coexistir, ambos pueden, el cuidado de la naturaleza y el cuidado de las personas no está separado, por el contrario, está muy dividido. Todos nosotros tenemos una gran tarea, ¿no? Y yo les puedo poner y con esto cierro, una anécdota, ¿no? El otro día que tuve la oportunidad de ver en una hacienda cercana al lugar donde yo tengo mi propiedad, resulta que habían sembrado monocultivo, habían sembrado maracuyá, y en medio de las maracuyá habían 4 ceibos, 3 grandes y 1 pequeño. Pasé como al mes y había un espacio en blanco, así completamente impresionante. Los habían cortados. Y me decía la propietaria, porque el chinito que trabaja ahí me dijo así, le había dicho que le hacía mucha sombra a las maracuyá. Y los volaron, los desaparecieron. Es increíble, y eso pasa. Y en el otro lado, tumban todo, no sé, pues para sembrar pitahaya, etc. Tenemos que crear una conciencia ambiental. Bueno, ahora sí, lo dejo a Pepito para que hable del perfil de nuestro invitado. Adelante, Pepito. No, gracias, Ricardo, por haber aceptado de inmediato esta invitación de ACE, UNIAPAC. En realidad no podíamos tener un mejor invitado de esta calidad como Ricardo para poder reiniciar nuestros encuentros presenciales. Ricardo es un amigo muy querido, muy cercano, que ha tenido una trayectoria en el ambiente empresarial de Guayaquil impresionante, lidiando o liderando empresas muy grandes, y hoy por hoy habiendo tomado el reto de liderar una nueva etapa de la Bolsa de Valores de Guayaquil, después de todo lo que ha ocurrido, los escándalos, y los está manejando con un profesionalismo y una dinámica que sabíamos que iba a ser propia de él. Todavía no está terminado el tema, probablemente en los minutos finales Ricardo podrá comentar ciertos aspectos relacionados con ello, porque es evidente que este es un mundo de mucha transparencia y debe de ofrecerse toda la información del caso para que se logre obtener la versión más clara. Ricardo ya tiene un año, ¿no? Año y medio. Un año y medio a cargo del directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Creo que está recuperando la absoluta confianza del mercado de los emisores, y hay un nivel alto de confianza, y eso lo podemos medir por el nivel de transaccionabilidad que existe, la dinámica con que se están colocando los papeles, y de que la Bolsa de Guayaquil no ha perdido en absoluto su dominio. Creo que no caben más palabras sino agradecerte, Ricardo, por esta oportunidad, y quedamos en tus manos. Gracias, muchas gracias. Primero, Pepe, gracias por ser muy generoso con tus palabras, de verdad, muy, muy gentil. Cuando tú me invitaste o me diste la oportunidad, no lo pensé 2 veces. Yo tengo algunas experiencias con ACE UNIPAC. Me da mucha alegría ver amigos y a primos hermanos aquí, indudablemente. Y por otro lado, también, Pepe, te reitero, eres muy generoso. Realmente esto es consecuencia de un directorio que me honro en presidir, de gente muy capaz. Eso es básicamente. No es otra cosa que un directorio. Algunos de ustedes conocen algunas de las personas que están en el directorio de la Bolsa.
de un compromiso que lo tomó el directorio y las personas que están en el directorio como un desafío por, no digo rescatar, pero sí enrumbar nuevamente a una institución muy guayaquileña, la más antigua en el mercado de valores como es la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y he tenido la suerte de presidirlo, pero es el directorio, indudablemente la gente que lo constituye. Cuando buscamos protagonismo, lamentablemente salimos mucho en prensa en estas últimas épocas. Ustedes, los que me conocen 40 años o alrededor, no soy de los que salen en prensa. Pero los que me conocen saben de que mi trabajo está hacia adentro y en las empresas que he estado. No busco ni busca el director de protagonismo, pero una institución que ha estado sometida a tantos problemas, en su momento tiene que salir a decir cosas, ¿de acuerdo? Y como lo dice Pepe, si algunos tienen algunas inquietudes al final, podemos dejarlo para conversarlo, ¿no? Bueno, los bonos temáticos en el mercado de valores, aliado de los empresarios. Este es un tema interesante porque lo que queremos es poner, y Pepe me trajo el tema de esta forma, es un tema que es relativamente nuevo para el sector empresarial. Para el sector financiero ya tienen algo de experiencia, indudablemente, pero se está moviendo en el mundo, en la región, para decirlo más claramente, se están moviendo estos procesos. Entonces dijimos, bueno, vamos a explicar, hemos trabajado como Bolsa de Valores en los últimos meses intensamente, ya lo vamos a explicar hacia afuera, con algunas instituciones, inclusive al final haremos referencia de un foro que estamos armando internacional en este tema, de bonos temáticos. Pero voy a continuar, ¿con cuál puedo pasar? Con este, ¿no? Ok, ya. Entonces, vamos a tratar de hacerlo como un conversatorio, no necesariamente quisiera leerlo porque si no suena un poco aburrido, pero ¿qué es el mercado de valores? Es parte del mercado financiero de un país. Para hacerlo sencillo, lo podemos poner en muchas palabras, podemos ponerlos en palabras un poco exóticas, pero el mercado financiero se compone del sector bancario y el sector bursátil, el mercado de capitales, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en este mercado de valores confluyen a él o se presentan en él, por un lado, los inversionistas, ¿correcto? Y por otro lado, los que necesitan esos recursos, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entonces? Que en el sistema bancario, en el sistema, y aquí vamos a poner claro la diferencia entre en el sistema financiero, la intermediación y la desintermediación. El mercado de valores, el mercado de capitales es desintermediación, mientras que en el sector bancario es la intermediación. Ustedes tienen ahí a los inversionistas, correcto, están los bancos, el sistema financiero, que captan esos recursos, llámense en cuentas corrientes, llámense en cuentas de ahorro, en certificados de depósito a mediano plazo, y finalmente pone algo de capital el banquero, pero esos recursos, correctos, los capta el banco, correcto, y el banco, y fíjense bien, pónganle atención a las flechas, el banco responde a esos inversionistas y el banco coloca ese dinero. Correcto, y ahí están a los, ¿quiénes? A los acreedores, sean personas naturales, llámense personas naturales, personas jurídicas, empresas, distintos tipos de actividades, correcto. Es una relación banco inversionistas o bancos cuentas correntistas y banco deudores, por distintas actividades, ¿de acuerdo? Hay algo muy importante que sí se debe tener claro en esto. Las características de los recursos que capta la banca son de corto plazo. Por lo tanto, la banca en el mundo es una banca comercial. Hay la banca de desarrollo, pero esa es la que va y busca a los mercados de capitales recursos de largo plazo. ¿De acuerdo? Pero la banca básicamente es una banca comercial. No lo queremos entender. Y la banca es comercial. Algo del pasivo de la banca logra emitir algo de bonos y captura algo a tasas, a plazos de 7, 10, 15 años, pero la banca es comercial, es recursos de corto plazo. Correcto. Y básicamente, como lo dice Pepe, es porque la ley le dice que tiene que colocar algo en préstamos hipotecarios. Pero de ahí la banca es comercial. Son recursos de corto plazo. ¿De acuerdo? Y por eso cuando la banca presta a las instituciones, presta recursos, los presta a veces a largo plazo, pero le dice algo muy importante, con tasas ajustables.
te presto a 3 años, 4 años, no quiero ir más allá y te presto trimestralmente, ajustamos la tasa o semestralmente. ¿Y por qué? No es que, sino porque no tiene cómo fondear esos recursos a largo plazo. Ese es un tema importante entenderlo, ¿de acuerdo? No es nada sofisticado, yo lo sabía hace rato, es un poco refrescar estos procesos. Aquí la diferencia, ustedes ven en el mercado de valores, en este país, en el mundo entero, ¿qué es? Son inversionistas también. Ya vamos a describirlos un poco mejor a esos inversionistas. Y esos inversionistas van al mercado de valores. Ese mercado de valores básicamente es el sitio donde se acercan la bolsa de valores, que hoy día ya son virtuales, no necesita ir físicamente, que lo vemos a veces en películas que iban a un sitio, a la transacción, con esos recursos y compraban a veces certificados de productos, me explico, inversiones que emitía una persona que necesitaba esos recursos, pero básicamente es inversionista, se acerca al mercado de valores y fíjense en este tema de las flechas que le decía, y a ese mismo mercado de valores confluyen los que necesitan esos recursos. Aquí no hay intermediación. En el anterior, la banca estaba en la mitad y para eso, ¿qué hacía? Capturaba recursos la banca. Voy a regresar solamente con ánimo de ser un poquito gráfico con lo anterior. La banca captura recursos, paga una tasa de interés, pero coloca a otra tasa, no quiero poner ningún adjetivo, decir mucho más alta, etcétera, pero genera un spread, un margen. Pero ese margen tiene que cubrirle, ¿qué tiene que cubrirle? Los costos operativos a la banca, correcto. Las inversiones de la banca, las agencias, la tecnología, el recurso humano, las campañas de marketing y el margen de utilidad. Y todo eso está en la intermediación. Y luego de eso, coloca tasa de interés. Ese es el concepto, básicamente. En el caso de acá, van los inversionistas al mercado de valores, que es un sitio físico, para ponerlo gráficamente, o virtual, donde teniendo lógicamente asesoría, que lo dice la ley, de las casas de valores, que son las que representan a esos inversionistas, correcto, van y tienen oportunidades de ver alternativas de que esos recursos que él tiene los puede invertir en papeles, en emisiones, llámense de títulos fijos, de títulos de renta fija, o títulos de renta variable. Renta fija normalmente deuda, para ponerlo sencillo, correcto, de esos emisores, empresas. Es decir, que una empresa que fue al banco también puede ir al mercado de valores, sí. ¿Y por qué iría al mercado de valores? Porque puede encontrar tasas de interés de esa deuda que él va a adquirir con esos inversionistas en el mercado de valores a tasas más competitivas. Correcto. Y ese es el concepto por el cual el mercado de valores no está intermediando, está en una desintermediación, en una franca desintermediación, donde quienes representan a los inversionistas por un lado y a los que son emisores de títulos de renta fija, como decía, deuda o renta variable, ese emisor abre capital y emite acciones, ¿correcto? Va a ese mercado. El inversionista necesita a un asesor. Ese asesor es la casa de valores. Esa casa de valores es alguien que está especializado, que puede estructurar, que le presenta portafolios, que no le garantiza al inversionista, sino que le presenta alternativas, que tiene esos papeles una calificación, que la calificación no le está recomendando invertir, sino que la calificación de riesgo conceptualmente lo que dice es que qué tan sólido es ese emisor o ese papel en poder pagar la deuda en base a esos flujos y a las características de los mecanismos que tiene ese papel para poder reforzar a través de garantías o estructuras fiduciarias la posibilidad de pagar a esos inversionistas, ¿correcto? Yo quiero decir algo porque esto es importante. El mercado de valores es un mercado de riesgo. Aquí la bolsa de valores no está garantizando el pago a los inversionistas si el emisor no paga. La bolsa de valores no capta recursos, no presta recursos, ni garantiza recursos. La bolsa de valores es un sitio donde se registra y permite el proceso de la transacción del mercado bursátil.
provee la información y la transparencia de esa, tanto para los inversionistas como para los emisores. Es un registro, para ponerlo sencillo, donde se registran las operaciones. ¿Dónde se liquidan esas operaciones en el mercado bursátil? Como decir, ¿dónde compensan los bancos el proceso de los movimientos de dinero de una cuenta a otra entre los bancos? En el Banco Central del Ecuador, ¿no verdad? ¿Dónde se compensa las operaciones del mercado bursátil? En el depósito de liquidación centralizado, liquidación, compensación y custodia, que se llama DCVALE, el privado. Y el público, porque hay un depósito público, que es el depósito de liquidación, compensación, Banco Central del Ecuador. Ojalá al final alguien me haga una pregunta respecto a eso y le dispone. Me gustaría hablar de eso al final. ¿Qué fue? Bueno, dicho esto, explicamos un poco el mercado de valores, cómo actúa. ¿Ok? Entonces, los beneficios ya los hemos dicho, las empresas van directamente, colocan en el mercado, evitan la intermediación financiera, ¿correcto? Lo segundo es, reciben por parte de las casas de valores asesoría profesional y lógicamente también tienen dentro de esa estructura, esa empresa tiene la posibilidad a través de esa asesoría profesional de ver en función de sus flujos las características de qué tipo de papel puede colocar. ¿Cómo puede esto pagarlo? No es una cosa de un producto fijo que le dice de esta única forma y bajo estos esquemas puedes, si no, no puedes emitir. Eso es la asesoría profesional de la casa de valores. Correcto, que le da a ese emisor. Indudablemente le da mayor visibilidad y participación en un mercado regulado. Indudablemente su información, los inversionistas la ven. Tiene una visibilidad de la gestión de esa empresa. No es una relación tan... No digo discreta porque podría ser malentendido, pero la relación de una empresa con un banco es una relación uno a uno. La relación de ese emisor con el mercado bursátil, con el mercado de capitales, es abierta totalmente. Los que compran no es uno. Me explico, los acreedores que se vuelven con ese emisor no es uno, son muchos. Y ya vamos a explicar qué tipo de inversionistas son. Por lo tanto, es una visibilidad mucho mayor de la empresa. Y eso lo lleva a tener mucho más cuidado con el cumplimiento de todo, no solamente de la gestión del pago, sino de la formalidad de la empresa. Eso es el mercado de capitales. Y es una alternativa de fuente de financiamiento que le da capacidad de negociación con los bancos, porque mañana va a ir donde el banco y también le puede decir, yo podría colocar en un mercado que está estable, que está operando, y le puede decir, puedo colocar a estas tasas que me das, buscar complementar. Y más que alternativa, yo siempre en lo personal digo, no es alternativa, es un complemento. Correcto, es un complemento. Porque dentro de las empresas, las estructuras llevan a buscar financiamiento de largo plazo para ampliación, para nuevos desarrollos, correcto, y requiere recursos de capital de trabajo y aquellos recursos comerciales, etcétera, etcétera, que los puedo complementar con la banca. Entonces, básicamente, el mercado de capitales es un complemento. Y me permite entrar, o el que está, la empresa o el emisor que está en el mercado de valores, le permite entrar y salir, complementar, estructurar, y al final buscar una tasa promedio ponderada de sus pasivos financieros mejor que la que si estuviera solamente parqueado mis pasivos financieros con el banco. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las estructuras que hacen un poquito más exigente el proceso de estar en el mercado de valores. El mercado de valores, por regla general, pide una garantía al emisor, no pide, sino la ley le dice que puede hacer emisiones sobre garantía general de los activos libres de gravamen de una empresa, sobre esos el 80% pueden ser sobre garantías específicas, ¿de acuerdo? Y esto está con procesos debidamente revisados, para eso están los controles que hacen las calificadoras, la misma superintendencia, la Intendencia del Mercado de Valores, ¿correcto? Los mismos procesos de informes a través del representante de los inversionistas, que ellos tienen la facultad para hacer todos estos procesos de verificación. Estos... Es correcto, y pueden hacer emisiones, como lo dice Pepe, que pueden ser combinadas en las emisiones. Pueden ser de distintos tramos esas estructuras de emisión de las empresas. Pueden ser una porción a plazos de 3 años y otra porción a 5 años.
pueden tener distintas tasas. Es decir, en eso está la capacidad del estructurador, de ver en función de la empresa cómo puede estructurar eso. Y en caso de incumplimiento de la empresa en el mercado de valores, es decir, que no paga, es un problema mayor. Porque lo voy a poner para que lo podamos dimensionar gráficamente. Cuando una empresa, porque las empresas indudablemente bien llevadas pueden estar sujetas a problemas y pueden llegar a quebrar, pero no porque haya un mal manejo, sino que los entornos le cambiaron y tal vez la administración o el directorio no visualizó eso. Pueden ser con temas más complejos, una pandemia. Una pandemia. Estuve en un sector donde eso fue muy sensitivo, no necesito definir cuál, y puedo llevar a esas empresas de ese sector a la quiebra, ¿correcto? Y ese problema, ¿correcto? Si yo tengo títulos valores en el mercado del banco, solamente en el banco, perdón, en una relación bancaria, la relación me la entiende con el banco. Y no necesariamente se hace noticia como se hace noticia cuando una empresa cae en un vencido en el mercado de capitales. ¿Y por qué? ¿Porque es que hay que hacer escarnio de eso? No, sino porque esos títulos valores fueron adquiridos no por una sola inversionista, sino por muchos inversionistas. Y la obligación en ese momento de las bolsas es, una vez conocido por el depósito centralizado que no hubo el pago, tiene que notificar las bolsas como un hecho relevante al mercado de valores. Cualquier persona, no solamente los que están emitiendo son inversionistas, pueden entrar y ver, y si hay una empresa que ha tenido un problema de vencido, es inmediatamente conocido. Eso no significa que no hay solución, pero es información pública, es una información transparente, es una información, como dice la ley, que tiene que ser para la protección de la fe pública. Y la fe pública hace referencia a la confianza y hace referencia a los inversionistas que, creyendo en esa información, puso esos recursos. Nadie lo llevó y lo obligó. No debe de haber sido engañado tampoco. E indudablemente hay algo que sí quiero y que siempre tenemos que tenerlo claro. Todo este proceso se hace sobre información financiera que la genera la empresa. La información financiera no la hacen las casas de valores. La información financiera no la hace la calificadora de riesgo. La información financiera se hace, se estructura sobre los balances auditados y que están además firmados y están juramentados por el representante legal. Sobre esa información financiera se hacen las estructuras. Cada uno tiene su responsabilidad. Pero el génesis de los procesos de emisiones al mercado se basan en la información financiera auditada externamente y con los balances firmados y además dentro de los requisitos de la Ley de Mercado de Valores con declaraciones juramentadas del representante legal diciendo que esa es la información. Nunca olviden este comentario. Nunca lo olviden, que eso es muy importante tenerlo claro. Por lo tanto, ir al mercado de valores hay que ser serios, muy claros y transparentes, porque se está actuando con la fe pública. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los bonos temáticos? Cuando hablábamos de emisiones y esquemas de que se emiten títulos de deuda de las empresas, en efecto, los bonos temáticos son otro tipo de instrumentos bursátiles. Nada diferente, solamente tienen un enfoque muy sencillo que lo vamos a tratar de explicar de una manera breve, y que son instrumentos de deuda tradicional, o sea, instrumentos de títulos valores, ¿correcto? La diferencia principal es que el objetivo por el que se levantan esos recursos tienen fines específicos. Tienen objetivos que la empresa dice
que con esos recursos va a hacer. Y ya los vamos a poner un poco en claridad. ¿De acuerdo? Y lógicamente esos son eliminación de la pobreza, no como una política gubernamental, sino si una empresa, una industria, una agroindustria, ¿sí me explico?, está en una zona donde tiene unos impactos y quiere sobre eso tener un financiamiento para recursos que puedan mejorar la condición de sus empleados o generar más empleo en esa zona, indudablemente eso tiene un impacto en eliminación de pobreza. Ya estamos hablando ¿de qué? De calificación de bono. ¿De acuerdo? Eso es importante entenderlo. Y eso no significa que la empresa dice voy a regalar plata, sino que voy a necesitar expandir mi fábrica, la voy a poner en este sitio, aquí hay gente, aquí hay desempleados, aquí requiero o necesito crecer y tengo gente, entonces necesito esos recursos para la maquinaria, para la planta, para el desarrollo, para el capital de trabajo, y voy a tener ese objetivo y tengo que definir claramente, tiene que estar medible ese proceso a lo largo del tiempo para que esto quede claro que tuvo un impacto en el tema de eliminación de la pobreza. El combate al cambio climático, no lo necesito escribir, lo hemos hablado muchas veces, los impactos de la producción, de los procesos productivos, algunos hemos trabajado en la industria o en la agricultura o en zonas, o en temas de actividades agropecuarias que tienen que ver con exportación y vemos impactos que hay con usos de insumos, de fertilizantes o consumos de aguas excesivos, ¿sí me explico? O problemas que tienen que ver con las zonas de las riberas de los ríos, ¿sí me explico? Todo este tipo de procesos tienen que ver con impactos climáticos. Y ahí hay gestiones que se pueden hacer. Ojalá nos dé el tiempo y contaré una experiencia que tuve yo en Colombia, que vi un tema ahí de reforestación muy interesante. Educación, indudablemente también. Recursos, capacitaciones a gente básica, a obreros, etcétera, etcétera, que pueden llevar a procesos. A la igualdad de la mujer, yo recuerdo que en un toque de campana hace algunos meses atrás con uno de los emisores llevaron a una empresa que me quedé impresionado, creo que era el 80% de su fuerza laboral eran mujeres. Y ahí hay unas oportunidades extraordinarias para el tema de bono social, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí hay alrededor de esto, no solamente está el tema de la igualdad de la mujer, sino mejorar sus condiciones, el transporte para ellas, gestiones que la empresa quiere, pero necesita estos recursos, ¿sí me explico? Y además capacitación para este sector. Entonces puede ser identificado como un bono de género, ¿de acuerdo? Que es importante, ¿no? O la defensa del medio ambiente, correcto, no necesito decir, pero ejemplo en el sector de también en la otra ocasión, y fíjense en que estoy diciendo cosas interesantes para que ustedes aprecien el mercado de valores. La otra vez tuvimos un toque de campana en una empresa que estaba colocando recursos y que esa empresa está en el negocio de todo lo que son los paneles solares. Correcto. Y esa empresa estaba requiriendo recursos para traer más paneles solares y todo el proceso de instalación, etcétera, etcétera. Pero también puede ser para la empresa, la industria que está reemplazando energía con temas de paneles solares. O estoy yendo al concepto de lo que hacen las camaroneras, muy típico, que es un extraordinario ejemplo, porque no se habla mucho de eso, pero es extraordinario cuando las camaroneras han venido reemplazando las estaciones de bombeo utilizando las estaciones del diésel y han venido cambiándolo ya a electricidad y han venido haciendo las inversiones para tomar del tendido eléctrico que está a kilómetros, los han traído al pie y han metido energía. Estoy consumiendo muchísimo menos, tengo un impacto en el tema del carbono extraordinario. De la huella de carbono ahí está muy claramente definido, pero no va tan solo por eso. Las productividades que se han generado, porque ese tendido eléctrico ha llegado inclusive a meterse a la mitad de la piscina y de ahí ha venido un impacto en los aireadores y las productividades que ha tenido la industria camaronera por las eficiencias, no solamente por las reducciones del combustible y de los impactos ambientales, sino de las productividades por hectárea, correcto, por el tema de la aireación del agua, es espectacular. Y esas empresas, y hay muchas todavía que faltan por hacer, tienen oportunidades de tener financiamientos con bonos de este tipo. A 5 minutos, ¿no? Perdón. Entonces, vamos a ver si ahora ya se puso nervioso, no me está... Luego nos puede compartir la presentación. De acuerdo. No me está funcionando, Karina.
Ahora sí tengo problemas. No, me lo puede pasar porque no me está funcionando el control. El siguiente, por favor. Ok, a ver, entonces ahí básicamente dije los bonos verdes, los bonos sociales, y decimos, cuando ustedes escuchen de bonos verdes, un poco ya lo saben, los temas de impacto, en estos conceptos de medio ambiente, los bonos sociales, lo hemos descrito, y los bonos sostenibles es una combinación de ellos, las de energías renovables, de cambio del tema de energías de consumo de combustible fósil, me voy por fotovoltaicas, térmica, hidroeléctrica, eólica, la prevención y control de contaminación, reducción de emisiones, correcto. Yo recuerdo a una empresa azucarera que esta empresa hizo unas inversiones gigantescas y cambió el proceso de producción de energía porque la planta, los procesos productivos requerían consumos de caldera y de energía eléctrica y consumía millones de galones anuales en búnker. Y esto se hizo con un cambio de biomasas, etcétera, etcétera, y fueron inversiones de decenas de millones de dólares. No una decena, decenas de millones de dólares. Y este proceso tuvo unos impactos extraordinarios en el medio ambiente, ¿de acuerdo? Y se emitieron unos bonos con las Naciones Unidas. Bueno, la gestión sostenible de los recursos, la conservación de la biodiversidad. Por favor, ¿podemos pasar? Y de ahí los edificios, transporte. En transporte hay muchos temas y oportunidades porque no solamente va el público, va el tema del privado, el tema de cambiar la flota, no solamente se está hablando del eléctrico, eso a veces aparentemente no lo tenemos en las estaciones, pero va desde inversiones a híbridos, ¿sí me explico? A muchos conceptos, o sea, hay mucho interés. Ahora el tema es, todo lo que me ha descrito, por favor, Karina, lo puede pasar. Todo esto que se ha descrito dice, ¿y dónde están? ¿Quiénes van a comprar? ¿Quiénes van a adquirir estos bonos? ¿Sí me explico? Por favor, sigamos un poquito más adelante que ya me dijeron que me quedan 5 minutos nada más. Realmente... Sí, sí. Yo la sentí que no me dio ni un segundo. Pero básicamente, ¿quiénes pueden emitir? Pueden emitir el sector privado, el sector financiero, como lo ha hecho en el Ecuador, el sector real, que es lo que la bolsa está empujando al sector real, porque el sector financiero tiene su experiencia, el gobierno, los gobiernos autónomos, centrales, etcétera, etcétera. Por favor, sigamos. Y básicamente ahí tenemos, muy rápido, una emisión de bonos sigue la línea exacta del emisor de un título valor como lo ha hecho en el mercado de valores. Tal vez algunos no lo tienen la experiencia, pero no es que esto es algo diferente, es la misma estructura, pero con los objetivos que acabo de describir. Pero ahí viene un tema muy importante, viene un second party opinion que está establecido, que es el verificador del cumplimiento de esos objetivos, no al final, sino durante, de aquellos objetivos sociales. Y ese second party opinion es fundamental que vaya desde su contratación y que lo estará evaluando y dando con unos covenants, que esos recursos que recibe el emisor cuando colocó esos títulos, esos recursos tienen que ir a una cuenta específica para tener el control y la revisión de este proceso. Esa parte es fundamental. Siga, por favor. Ya lo dije, por favor, si es tan gentil, Karina. Aquí tenemos algunos verificadores internacionales en lo que son second party opinion, es segunda opinión, la opinión del temático, la certificadora de eso. Y básicamente en eso tenemos a Veru Veritas, tenemos a Vigeo Earlis, tenemos a PCR, Pacific Credit, que desde su casa matriz. Pacific, ejemplo, es una calificadora de riesgo normal en temas estructurales financieros, pero también tiene su división que está en el área de los bonos verdes, en esa parte. Deloitte, miren ustedes, auditores internacionales que tienen su división en la parte de lo que es
calificación de segunda opinión en los bonos verdes. Correcto. Nosotros como Bolsa de Valores hemos hablado con España, hemos hablado con México, estamos hablando en este momento con una institución, un organismo internacional en este proceso. Yo quiero darles una, puede pasarlo por favor la siguiente. Esto lamentablemente no funciona. Ya. Entonces yo solamente quiero sobre esto darles una información que es el tema de cifras relevantes. Miren en el mundo, esta es una información en el mundo, miren en el 2014, ahora habían 42.000 millones de dólares en emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles. ¿Y quiénes compran los bonos? Los compran los multilaterales. Los compran el Banco Mundial, lo compra el BID, lo compra la CAF, los compran organismos de desarrollo europeos, norteamericanos. Son ellos los que compran. Miren en el 2021 a cómo es el monto de bonos verdes en un periodo de 8 años. Está en 930.000 millones de dólares. Discúlpenme. Esa es la cantidad de bonos verdes, correcto, que están. Y si ustedes leen más abajo, los que lideran en la región están Brasil, está México también. ¿Puede pasar, por favor, la siguiente? En el Ecuador, los únicos que han emitido bonos verdes, ahí están los años, son las instituciones financieras. Quienes han comprado esos bonos y dicen, ¿quién los compra? No, no los están comprando locales mayormente, los compran internacionales, ya lo expliqué. ¿Y quiénes los compran a tasas muy atractivas? ¿Quiénes han emitido? Miren ustedes el Banco del Pichincha en el 19, en el 2020 el Banco de Guayaquil, Produbanco en el año 2022, 320 millones. Y el Ecuador en el 2020 emitió un bono soberano de 400 millones de dólares, que era para temas dirigidos al tema de la pobreza, que si ustedes ven el Ecuador ha colocado 780 millones de dólares en bonos. Entonces, para las personas que decían esto, ¿de qué se trata? Ustedes están viendo los números. Se están dando cuenta. El sector real es al que nosotros como Bolsa de Valores. El sector financiero se sabe solito defender y mejor que el mercado de valores. Es a quien hay que invitarlos al sector real a que vea las potencialidades de este desarrollo. ¿Ok? Gracias. Y discúlpenme, hubiera querido hablar mucho más, pero entiendo de que el tiempo en honor al tiempo. Gracias. Así es, muy interesante. Vamos, ojalá... Ricardo, ojalá nos pueda compartir esa presentación, ¿no? Ahora vamos a hacer una sola pregunta en modo cápsula, si alguien tiene alguna inquietud, porque luego vamos a tomar 5 minutos para hacer una presentación que la dueña de casa, doña Lourdes Luques, nos ha pedido. Así que si alguien tiene alguna pregunta, es el momento, en modo cápsula, para que pueda responder nuestro invitado. Bueno, primero que nada, gracias Ricardo por la presentación. Mi nombre es José Miguel Iturralde, exactamente, yo soy asesor en temas de sostenibilidad y ayudo a las empresas a implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Una de las dificultades que tengo al momento de dar la consultoría es ayudar a la empresa a tener fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto de aquí. Ahora, mi pregunta es, ¿qué beneficio financiero tiene un bono temático frente a uno tradicional? ¿Por qué una empresa se vería impulsada a tomar esto frente a otro, cuando capaz este tiene más requisitos, más exigencias? También debería tener algún incentivo desde el punto de vista financiero, ¿no? A ver, yo te voy a decir lo siguiente. Ahí está prendido. Ya. Te puedo contestar de una manera compleja, pero porque la pregunta es interesante, parece sencilla, pero vale la pena profundizar, pero no lo voy a hacer de esa manera, lo voy a hacer sencillo. La tasa de interés. Primero, realmente los que tienen apetito por estos bonos son instituciones internacionales. Entonces, para ellos, te lo pongo en simple, ¿no? Pero es más complejo que esto, ¿no? Para ellos, tomar un bono muy atractivo por los impactos que tiene dentro de la parte temática, social, ambiental, climática, etcétera, etcétera, y colocar sus recursos a tasas del 6%, correcto, en este momento al 5,5%, al 6,5%, para el inversionista es atractivo.
contra eso para el inversionista, correcto, para el inversionista. Y para el emisor, anda pues a un banco y consigue un préstamo para levantar esos recursos, lo vas a conseguir a las tasas, como lo decía Arturo, 8, 9, 9,5, 10%, y puede estarlos colocando al 6, 6,5%. Entonces, las tasas de interés son. La idea en el fondo, por eso digo que es más complejo, las estructuras de tasas de interés del mercado de capitales ecuatoriano con respecto al bancario son ligeramente más bajos. Si tuviéramos un mercado mucho más profundo, mucho más competitivo, con distintas calificaciones de riesgo y que el mercado no solamente esté apeteciendo el AAA y las calificadoras estén obligadas al AAA, por decirlo así, tú podrías tener, los spreads serían un poquito más apretados, ¿sí me explico? Y tasas de interés para el inversionista más bajas para el inversionista un poquito más bajas. Mucho mejores a las del banco, pero un poco más bajas. Está muy ambicioso, a veces quiere tener una tasa bastante alta y entonces el emisor le sale, no indiferente, pero le sale apenas un poco más baja que la tasa bancaria, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo mejor que la tasa de interés de un banco, ir a pedir prestado a un banco que el inversionista. Y el bono tiene un comprador natural que puede tomar esos bonos a tasas inclusive más bajas, ¿de acuerdo? Y financiar. ¿Alguien más? Perdón. Y los plazos. El otro es el tema, como me lo dice José Antonio. Gracias, José Antonio. Los mercados de capitales en el mundo te dan plazos mucho más altos para poder el emisor poder colocar esos títulos de deuda, sea en bonos o en estructuras normales. Y voy a aclarar por qué. ¿Quién es el inversionista natural de los mercados de capitales? En el Ecuador debería de ser, y en el mundo, ¿quién es? Los fondos previsionales. Correcto, en los mercados de capitales son los fondos previsionales. Debería de ser independiente, nuevamente, no voy a decir que los fondos previsionales privados, sino los fondos previsionales deberían de ser en el Ecuador los naturales inversionistas en los mercados de capitales. Tú vas a Chile y es en el mercado de capitales, vas a Colombia y son los fondos previsionales. ¿Por qué? Porque ese es el que está activo, está dando todos los meses esos recursos y los que administran esos recursos, sean en público o en privado, están buscando inversiones de largo plazo. Por eso lo natural es que los mercados de capitales, los fondos previsionales, privados o públicos, voluntarios u obligados. Obligados son, tengo que aportar. El privado es cuando tengo excedentes de mis ahorros y los quiero colocar. Ejemplo, aquí en el Ecuador hay más de 1.200 millones de dólares en fondos privados voluntarios. Fondos privados voluntarios. Previsionales, un ejemplo es Lispol, por decir, Fuerzas Armadas, los maestros, ¿sí me explico? O fondos privados voluntarios, ¿de acuerdo? Y debería ser el Seguro Social. El problema es de que ¿quién es el que se le quiere siempre llevar los recursos al Seguro Social para financiar su operación? ¿Quién es? El gobierno. Y muchas veces, por mala gestión y en mal asesorados a veces, terminan requiriendo y tomando recursos, ¿de dónde? Para financiar sueldos y salarios. Cuando los gobiernos sí van a los mercados de capitales, no en el Ecuador, en todas partes del mundo, pero colocan títulos de deuda para proyectos. Son ellos emisores de títulos de deuda, correcto, y proyectos de desarrollo del gobierno, correcto, con una claridad y especificidad con respecto a su fuente de pago, cómo los va a gestionar para el pago, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente eso, hay que entender claramente de dónde vienen los recursos del mercado de capitales. ¿Algo? Muchas gracias. Lourdes, adelante. Sí, una buena noticia y una mala. La mala es que la Constitución de la Revolución Ciudadana puso un candado al pago por servicios ambientales. Realmente Ecuador tiene oportunidades de extraer bonos verdes. Hay un estudio de Gran Bretaña que dice que está alrededor de los 70.000 millones de dólares. Si es que no tuviésemos ese candado constitucional del artículo 74 de la Constitución del Ecuador, que prohíbe la apropiación de los servicios ambientales. Sino, y es increíble porque a veces empresas que están haciendo todo un proceso para comprar bonos verdes tienen que ir a comprarlos a Brasil. En Brasil se quedan los recursos de desarrollo.
La buena noticia es que el gobierno actual está buscando una interpretación constitucional para eliminar ese candado, con lo cual se van a abrir oportunidades bien interesantes. Y la otra buena noticia es que no tenemos restricción de tiempo, Presidenta. Realmente teníamos un evento inmediatamente posterior, ya lo pasaron para la tarde, tenemos todo el tiempo del mundo y vale la pena. Y además haberlo escuchado primero a Ricardo, que es tan positiva la propuesta que vale la pena seguirlo escuchando mucho más tiempo. Así que Muchas no hay gracias. restricción de tiempo. Muchas gracias. Ok, sí. Gracias. Realmente la restricción de tiempo es por todos los muy ejecutivos como Monseñor Arregui, por todos los que tienen su agenda luego, ¿no? Pero encantado de poder compartir y sobre todo, como les dije al inicio, hay hoy día una entrevista en Diario Expreso de más de media página aquí con el economista Rivadeneira, donde podrán esclarecer y ver cualquier inquietud, sobre todo por ese tema ISPOL y esos temas que nos preocupaban. Perdón. Una ley. Por eso me demoré. Yo tenía que venir habiendo leído. Ah, caramba, qué bueno. Qué bueno. Ya, Francisco Jarrín, nuestro querido expresidente, tiene la palabra. Ahí, Teresita, por favor. Yo quería tocar dos temas que tú los has mencionado y que hay que estar claro y que lamentablemente muchas veces somos paternalistas en el país. A ver, toda inversión es una inversión de riesgo, sea en la banca, sea en el mercado de valores. Sí. El inversionista tiene que tener una cultura de inversión y saber que en las inversiones se puede ganar o se puede perder. Así es. Pero lamentablemente, y ahí tú decías al inicio el tema del ISPOL, el ISPOL hizo una mala inversión, pero ya está buscando que de alguna forma le cubran su pérdida, sea por malos funcionarios, sea por ilegalidades. El mercado de valores tiene que dejar claro lo que tú dijiste. El mercado no garantiza las operaciones. Para eso están las calificaciones de riesgo y todo lo demás. Entonces, es importante ese tema porque cuando muchas veces se dice, y en estos bonos temáticos, las tasas no son flat, depende siempre de quién va a estar atrás. Eso es un poco que nos amplíes en eso, ¿sabes? El tema de riesgo y cómo quitar esa cultura paternalista, porque nadie quiere perder. O sea, todos quieren ganar en distintas cosas, pero todo el mundo cuando gana, nadie reclama, dice, no hay problema cuando gana. Pero cuando se pierde, se busca, primero, responsable, sin verse uno mismo al espejo, porque uno tiene que verse al espejo. Y en las culturas más avanzadas hay la percepción de riesgo. Y tú decías la importancia también de las casas de valores, también en esto, en los portafolios. Entonces, un poco ampliar esa parte de la percepción del riesgo. Correcto, gracias. Y verdaderamente es oportuno. Y si ustedes me permiten, empiezo en la parte específica a contestar y después quiero hablar un poco del tema del ISPOL, porque también en honor a algunas personas que tal vez lo han escuchado, pero no lo tienen tan claro el proceso, ¿no? Francisco, yo no sé cómo complementar, porque lo has dicho muy claro, lo que en el mundo financiero es un tema de riesgos. No pasa de eso. Y nadie puede darse por sorprendido, porque no es que uno puso unos recursos, y quiero que tengan claro, no estoy hablando en este momento del ISPOL. Mañana invertí en un banco, y invertí, y mi error fue porque me guié mal de la publicidad. O invertí, y las condiciones políticas del país cambiaron y se estatizó la banca y hubo un problema dramático, ¿correcto? Pero la decisión fue mía, ¿correcto? Estoy hablando de la banca. Mañana invertí en el mercado de valores. Vino la pandemia, como decíamos, y hubieron condiciones. Eso significa, no es que lo perdí, me voy a poner, ya lo olvido, voy a tratar cómo recuperarlo, gestionarlo, pero no es, ahora el Estado me tiene que pagar. Porque hasta los privados, cuando les va mal, muchos, lo primero que hacen es, el Estado me tiene que reponer. Y esa falta realmente, y disculpen decir la palabra, de honestidad, porque la decisión, nadie lo forzó a él a poner esos recursos. Cuando uno va al mercado de valores, y gracias por decirlo, Francisco, en la estadística del mercado de valores, en los títulos en los últimos 10 años que se han emitido, en el sector privado real, en titularizaciones, emisiones de obligaciones, facturas comerciales y papel comercial,
son alrededor de unos 20.000 millones de dólares que se colocaron a lo largo del tiempo, en esos 10 años, y el vencido, donde está incluyendo el default, y el vencido significa que no es que se ha terminado eso de quedar como un default impago, pero que está todavía pendiente de arreglarse. Todo ese vencido en estos últimos 10 años incluye a Delcorp y Ecuagran, para ser muy claro. Eso no es ISPOL, estamos hablando de títulos, valores de deuda. ISPOL fue una inversión que después le explicamos. Es alrededor del 0,4%. ¿Saben cuánto es el mercado bancario? Alrededor del 2,5%. Ustedes saben eso. Pero eso no se dice. ¿Qué dice eso? Que ha sido un mercado, es chiquito el mercado de valores, pero es un mercado que se ha manejado bien, correctamente. Y hay riesgo, y ese riesgo puede haber sido por estafa, porque los balances fueron engañosos de quien los hizo. ¿Sí me explico? Y se estructuró algo sobre un proceso fraudulento, o puede ser por condiciones del mercado. ¿Sí me explico? Todo eso habrá que ver cómo estaban las garantías de ese tipo de papeles. ¿Sí me explico? Eso ya es análisis posterior, que hay que chequear después del default. Pero ¿es acaso el mercado de valores en el Ecuador el que tiene estos problemas? Yo siempre trato este tema y digo, por favor, vamos al mercado más sofisticado del mundo. ¿Cuál es ese? El más desarrollado. El de los mejores jugadores, el que vemos en las películas. Wall Street. El que a veces algunos mentes preclaras económicas hablan del mercado ecuatoriano y el mercado de Wall Street. Así hay que hacer las cosas claras. ¿Y quieren comparar? No, no hay que comparar, hay que comparar con el regional. Pero ese mercado en el 2008 casi se lleva al mundo entero. Al mundo entero. Y tenía las calificaciones de riesgo de esas grandes, big, y les daban al papel que después hizo crisis. Arturo, estoy diciendo algo diferente. Les daban el AAA. Ese mercado tuvo a Enron. Ese mercado tuvo amado, es correcto. No con eso es consuelo. No es consuelo. Que tengan claro. Pero tampoco satanicemos. Y peor, lamentablemente, porque es un país chiquito, la prensa no es una prensa que conoce del mercado. Y en nuestros entornos hablamos y tenemos amigos que hablan con mucha suficiencia y aseverando y dictando y dando cátedra de esto sin conocer. ¿O no es así? Entonces nos vamos confundiendo en un mar de información que no es clara en este proceso. Entonces tengamos claro que es un mercado de riesgos. La calificadora de riesgo no dice yo le garantizo a usted que usted invierta porque le va a pagar. La calificadora dice es a través de unos procesos de letras, las probabilidades, las capacidades de gestión en base a esa información. Y más aún la superintendencia de compañías, la intendencia de mercado de valores, cuando autoriza un registro, en el catastro público, que se pueda ir eso al mercado de valores a negociarse, dice, esto no es una recomendación. No estamos recomendando la inversión. Estamos diciendo que en base a las normativas legales, técnicas, ha cumplido los requisitos para que pueda ir al mercado. Y el que hace la revisoría y la información es la autoridad, la división específica, la intendencia del mercado de valores con su equipo. Que una vez autorizado por ellos, va a los directorios de las bolsas para que ésta autorice su negociación. Entonces, el concepto del riesgo está por ese lado, ¿de acuerdo? Son riesgos, son inversiones de riesgo, como cuando mañana viene mi hijo y me pide plata prestada o que quiere unos recursos que va a entrar en un negocio, estoy dándole la plata, le estoy prestando a él y estoy tomando un riesgo o no estoy tomando un riesgo. Desde ese ejemplo muy sencillo y familiar hasta el ejemplo de los negocios y de las inversiones financieras. Entonces, tengámoslo claro. Y lógicamente hay una premisa que siempre la hemos tenido clara a todo el mundo. A mayores tasas de rendimientos prometidos, mayores riesgos. Entonces no nos sorprendamos. Ahí están los problemas ya en los extremos de los temas de churquería, etcétera, etcétera. Voy a hablar un poco del ISPOL brevemente. Lo dijo Francisco y lo tomó en este tema. ¿Son fondos previsionales de los policías? Correcto. ¿Quién tomó la decisión de invertir? ¿La Bolsa de Valores de Guayaquil? La bolsa llamó a la ISPOL, en ese entonces quien haya sido, y le dijo, te ordeno que tú cojas esos recursos, ISPOL,
e inviertas y se lo deja a Cherres. ¿Así fue? No. Fue el Decebale que dispuso eso. Fue el directorio de la SPOL. No estoy diciendo nada que me diga. La policía, a lo largo del tiempo, en los distintos directorios, ellos tomaron la decisión de entregar recursos dentro de las estructuras de ellos, con los comités de riesgos de ellos, con los comités de inversiones de ellos. Y sus directorios en pleno que tomaron decisión de entregar recursos al señor Cherres. Primer tema claro. ¿Dónde está el origen estoy diciendo, de esto? En la SPOL. No es la bolsa. No es Decebale. Es la SPOL. Segundo, para ir en orden, ¿quién controla? ¿Quién es el órgano controlador de los fondos previsionales en este país? La Superintendencia de Bancos. No es compañías. Es la Superintendencia de Bancos. Y cuando uno dice eso, ustedes, no necesita que me contesten, ustedes han escuchado decir dentro de 2 años, la Superintendencia de Bancos. No. Escuchan hablar de la Superintendencia de Compañías. Hablan por el tema del Decebale, pero cuando la información no es clara, crea toda una confusión y lo terminan endilgando que la Superintendencia de Compañías es el responsable de las inversiones de la SPOL y que no controló a la SPOL. No, señores, es bancos los que estuvieron en ese entonces. Y entonces ustedes dicen, ¿y qué? Ahí queda el tormenta. No. ¿Qué hizo el órgano de control desde el 2014 hasta el 2019 cuando tenía que ir y chequear al SPOL y decir, muéstrame lo que tienes? Y entonces la SPOL le iba a mostrar, porque ahí sí viene en contubernio con malos funcionarios del Decebale, iba a mostrarle un certificado que le emitía un gerente del Decebale a espaldas de la estructura de la organización y de los procesos operativos, que decía que esos recursos que le entregaron a Cherres los tenía el Decebale. ¿Qué debía de hacer bancos? Primero, coger la norma como supervisor legal y decirle, oye, aquí dice que tú tienes un título valor, que es un título de títulos de deuda interna. Dice eso el Decebale. Yo voy a chequear al Decebale. Muéstreme ese título de deuda interna que no debe de estar aquí, porque además la norma legal dice que tiene que estar en el Banco Central del Ecuador. ¿Y sabe dónde están? En el Banco Central del Ecuador. Nunca lo tuvo el Decebale. Nunca 327 millones de dólares entraron al Decebale. De los 900 que dicen, 327 millones de dólares de la SPOL que le dieron al señor Cherres, que entraron al mercado de valores a una transacción que la ley dice que los títulos de deuda interna se negocian en las bolsas de valores ecuatorianas, por lo tanto ahí estaba correcto, pero la ley dice que ese título valor se va al depósito centralizado público. Y allá fue. Y allá está. Y en esta conversación que les estoy diciendo, sigue ahí. Pero ya no tiene la titularidad la SPOL. Que eso es otra cosa. Que el Banco Central hizo un registro. El Banco Central hizo un registro manual y se lo pasó, porque no compensó, se lo pasó. ¿A dónde se lo pasó? Se lo pasó a un Citibank Natkunz cuando tenía que compensar o la SPOL diciéndole me han cancelado o recibiendo recursos la SPOL. Pero el Decebale certificaba que los tenía. Qué raro, ¿por qué los certificaba? Porque estaba una persona, como lo dice en Estados Unidos esa persona, lo dice en la fiscalía, yo utilicé al Decebale para aparentar que tenía eso. ¿Dónde está el Banco Central diciendo, sí, yo los tengo? En los procesos de escándalo. Correcto. Y los otros recursos fueron títulos de deuda externa o recursos líquidos que le entregaron al señor Cherres y gente que estaba en el mercado de valores asociada, de casas de valores, pero que no entraron al mercado de valores. No es que se transaron en el mercado de valores y nunca estuvieron en el Decebale porque además eran títulos de deuda externa.
Nunca estuvieron. Pero ¿dónde están las auditorías de la superintendencia de bancos? ¿Dónde está la del auditor externo del ISPOL? Del auditor interno del ISPOL. Y indudablemente, como dice la entrevista, lo único que hago referencia es la justicia tiene que identificar a los responsables, no son las instituciones. Si no, mañana, como ustedes escuchan, cierren un ministerio. ¿O por qué no decimos cierren la ISPOL? ¿Liquiden la ISPOL? No, pues. Los que estuvieron fueron las personas. A ellos hay que ir. Las personas que proceden mal y que utilizan a las instituciones dentro de su proceso de investigación son las que tienen que ser identificadas e indudablemente aleccionadas. La Bolsa de Valores de Guayaquil, mayor accionista del Decevale, en este proceso muy rápido que lo he explicado, ha dado toda su colaboración. Fue la base angular para que se hicieran las auditorías forenses con Ernst & Young y los procesos de reestructuración. Y todo esto ha servido para la Fiscalía y seguiremos, y cuando venga la Fiscalía seguiremos proveyendo, pero estamos en un proceso de empujar, de estructurar hacia adelante, de fomentar el mercado, de trabajar institucionalmente, de trabajar para recuperar la confianza. No la hemos recuperado, porque la confianza, no porque no nos sintamos que vamos bien, sino porque la confianza se construye a lo largo de los años y se destruye en momentos. Y eso es lo que estamos. Y es ese directorio en el que está trabajando en muchas áreas, indudablemente, en tecnología, en mercado, en normativa, en autorregulación, en supervisión, en fortalecimiento de la asistencia técnica a casas de valores y auditoría, en temas de prevenciones, en temas de auditoría interna, en estructuras de consultorías para desarrollo organizacional, un proceso, y todo eso con los 18 directores entre los 9 principales y 9 suplentes trabajando permanentemente. Permanentemente. Por lo tanto, termino esta exposición en los temas más relevantes diciendo que realmente son estas personas, principalmente guayaquileños, es ese directorio al que yo lo represento. Pero es ese directorio, los reconocimientos es al directorio de la Bolsa, que está haciendo una gestión para retomar el prestigio de la Bolsa de Valores de Guayaquil y el mercado de valores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle 5 minutos al Corpey, que necesita hacer una exposición, la ingeniera Olga Castro. Voy a tomar solo 5 de una alianza que Corpey, a partir de este año 2022, ha desarrollado con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el marco de Empresas con Personas Refugiadas y Pacto Global, que busca la inclusión laboral a través de empleabilidad, obviamente, de personas en situación de movilidad humana, migrantes y refugiados. Ustedes conocen a Corpey. Por más de 24 años hemos sido una agencia que promueve la competitividad y la inserción de las empresas y de las asociaciones de productores en los sistemas de comercialización internacional. Desde el año 2020, además de esto, estamos buscando fortalecer capacidades de personas refugiadas y migrantes para su inclusión en el mercado laboral, así como fomentar también el emprendimiento. Les vamos a hacer la presentación de un pequeño videíto y además quiero invitarlos a participar en unos talleres de sensibilización que estamos llevando adelante, en los cuales buscamos que las empresas conozcan un poco a través de la visión del Ministerio de Trabajo y de la propia ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, cómo se puede hacer si ustedes están interesados en contratar a personas migrantes y refugiadas. Ale. Actualmente hay más de 70.000 personas reconocidas como refugiadas en Ecuador. Ecuador es uno de los países que más acoge a personas en situación de movilidad humana en América Latina. Por más de 24 años, Corpey ha promovido el desarrollo y la competitividad de los sectores productivos del país, mejorando su inserción en mercados internacionales y beneficiando a empresas y asociaciones de pequeña
productores. A partir del 2020, Corpey ha sumado su experiencia y capacidad técnica a fortalecer las capacidades de refugiados y migrantes radicados en el país, apoyando sus emprendimientos y facilitando su inserción al mercado laboral, con el fin de contribuir a crear una cultura empresarial más inclusiva, responsable con su entorno y con mejor sostenibilidad productiva. Muchos de ellos son profesionales capacitados que buscan una oportunidad para mostrar sus habilidades, ayudar a sus familias y aportar a la sociedad ecuatoriana. En mi país, Soy ingeniero de petróleo. soy analista de diseñador de sistemas. De profesión soy empresa. Soy abogado. Soy contador público de profesión. Soy analista del área de atención al cliente. Las empresas ecuatorianas se han comprometido con personas refugiadas y migrantes a través de la empleabilidad, el apoyo al emprendimiento y a la formación técnica. Hoy tienes la oportunidad de incluir a tu empresa y dar una solución verdadera que promueva la integración y el bienestar de las familias de refugiados y migrantes. Hoy trabajamos juntos por la integración de los refugiados y migrantes. ¿Cómo puedes apoyar la inclusión e integración de personas refugiadas y migrantes? Muchas gracias. Nuevamente les reitero la invitación para participar en nuestros talleres de sensibilización. Les estaremos enviando invitaciones para estos desayunos. En realidad quería mencionarles otro tema. Hace un minuto conversé con uno de ustedes y me decía, pero ¿yo qué puedo hacer si yo no empleo personas migrantes o refugiadas? Pues bueno, hay otros ejes a través de los cuales nosotros podemos contribuir también a la inclusión de estas personas. Podemos hacerlo a través de incluir en nuestra cadena de valor los emprendimientos y servicios que ofrecen estas personas. Podemos también hacerlo a través de la sensibilización y compromiso, promoviendo ambientes inclusivos y respetuosos de la diversidad de nuestras empresas. Podemos hacerlo a través de la capacitación. Hay muchas maneras a través de las cuales podemos contribuir. Los invito a participar en nuestros talleres, de los cuales les estaremos haciendo llegar invitaciones. Será así, no se den estas contrataciones, pues ustedes tendrán la oportunidad de encontrar otros de estos ejes para colaborar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Olga. Muchas gracias. Bueno, culminamos este evento, culminamos este reencuentro presencial de ACE, la Asociación Cristiana de Empresarios, organización que pone a la persona en el centro y el bien común en el horizonte, que busca siempre la transformación social, pero una transformación social positiva, proactiva. Y le entregamos este reconocimiento al economista Ricardo Rivadeneira Dávalos por su desinteresada colaboración con ACE Uniapac. Y agradecemos por su compromiso con la comunidad en la exposición del tema Bonos temáticos, alternativa para diversificar su financiamiento. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Quiero decir algo. Gracias. Solamente quiero decir algo. Yo le tengo mucho respeto especial a ACE Unipac porque tuve la experiencia durante algunos años, compartimos dentro del directorio con Pepe Casa Coronet. Trabajamos juntos, en una ocasión él era director y yo era el director ejecutivo de Novis, y después fuimos directores también, y tuve esa experiencia y conocía de él porque también era un hombre muy conversador y hablaba de sus temas y sus experiencias anteriores, y tengo entendido que eres un fundador de... Fundador. Así que le tengo, sí. Correcto. Y tuvimos nuestras serias diferencias también en el trabajo, propias de generar también esas cosas. Lo invitamos, así que lo invitamos a ser parte también. Y lo invitamos a que el superintendente de compañía en algún momento, Marco López,